buenos días, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana sean todos bienvenidos a Palabras de Vida, un programa basado en las Santas Escrituras y preparado especialmente para ti, que necesitas un mensaje de esperanza y gozo. Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 a 7 y media de la mañana a través de Facebook Live y conducido por su amigo el hermano Jonathan Ontiveros. Le invitamos a que se conecte con la palabra de Dios y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde que los miércoles estaremos subiendo el programa a las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión traemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de las buenas obras. Y para eso quiero empezar leyendo Efesios 2:10. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo? Existe una muy difundida opinión de que si sus buenas obras sobrepasan sus malas obras, usted podrá irse al cielo. Interesante, ¿verdad? Esto no es lo que dice el Señor. Él es el dueño del cielo, por supuesto, y tiene derecho de decidir quién entra y quién no entra. ¿Sabe, mi querido hermano? En oposición a esta creencia, quizá muchas iglesias evangélicas se han ido al extremo opuesto, predicando la salvación por fe solamente y descuidando las buenas obras. Bueno, la enseñanza bíblica es que somos salvos por gracia, por fe y por don de Dios, o sea que es gratis la salvación, y no por obras para que nadie se gloríe. Eso lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9. Pero tristemente, muchas veces hasta ahí nos quedamos. No seguimos leyendo. ¿Sabe? El próximo versículo nos dice: somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabe? El apóstol Santiago nos dice que demostramos nuestra fe con nuestras obras. Es interesante que el apóstol Santiago nos diga que nosotros vamos a demostrar qué tanta fe tenemos de acuerdo a las obras que estamos haciendo. Él también dice aquí mismo en Santiago 2, pero en el versículo 16, de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Es interesante este punto del apóstol Santiago. Es interesante porque muchos piensan que la fe y las obras no pueden ir de la mano, cuando la palabra de Dios nos dice algo diferente. No estoy diciendo que las obras nos van a salvar, sino que la palabra de Dios está diciendo que después de que hemos sido salvos, Dios nos ha transformado a través de Cristo Jesús para hacer buenas obras. O sea que las buenas obras vienen por medio de la salvación. Vamos a ir rápidamente a leer algunos versículos que nos hablan acerca de las buenas obras. Bueno, primero es que las buenas obras son visibles y solamente van a glorificar a Dios. No son para glorificarnos a nosotros mismos. Esto lo encontramos en Mateo 5:16. Vayamos a ver qué dice Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas obras o sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esto es muy interesante porque dice que las buenas obras que nosotros hagamos tenemos que dejar que brillen, pero estas son para que todos alaben a nuestro Padre Celestial. No es para que nos alaben a nosotros, no es para que digan: ay, qué bueno es el hermano. No, sino para que digan: qué bueno es Dios. Siguiendo en este mismo libro, pero en el capítulo 6 ahora, versículos 20 y 21, nos dice que las buenas obras, en lugar de hacer tesoros aquí en la tierra, con las buenas obras estamos guardando tesoros allá en el cielo. Mateo 6, 20, 21. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Así es que, mi querido hermano, cada vez que nosotros hagamos algo bueno, no tratemos de recibir una recompensa o no esperemos de recibir una recompensa. ¿Por qué? Porque no siempre se nos va a agradecer económicamente. Pero la palabra de Dios aquí nos acaba de decir que en el cielo es donde nosotros vamos a estar amontonando o almacenando esos tesoros que no han sido pagados aquí en la tierra. Y digo pagados entre comillas. Otra de las cosas muy interesantes de hacer el bien o hacer buenas obras es que nosotros vamos a vencer el mal
con el bien. Con obras buenas es como vencemos el mal. No podemos vencer el mal con malas acciones, porque es como si tratáramos de apagar un fuego con gasolina. No se puede. Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 21, para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Interesante. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Y bueno, en Tito, capítulo 2 y versículo 14, la última parte nos habla que nosotros deberíamos ser celosos de buenas obras, que deberíamos de cuidar y de tratar de hacer siempre buenas obras. Dice Tito 2:14, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. En otras versiones dice, celosos de buenas obras. Siempre tratemos, siempre busquemos hacer buenas obras. Una de las cosas también que siempre debemos de hacer, o siempre debemos de tratar de hacer, es de mantener esas buenas obras. No solamente vamos a hacer las buenas obras, una buena obra cada mes, o una buena obra cada año, una buena obra cada semana. Deberíamos y debemos de tratar de hacer siempre buenas obras. Tito 3:14 nos dice, los nuestros, o sea, hablando acerca de la comunidad cristiana, los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas. Bueno, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que somos improductivos. Y algo muy interesante es que nosotros, dice aquí en Tito, tenemos que aprender a hacer el bien, a buscar el bien de las demás personas, a buscar las necesidades urgentes de otros, no de nosotros. Y por supuesto, una vez que ya estamos encaminados en hacer el bien, en hacer esas buenas obras, debemos de cuidarlas. No descuidar esas buenas obras, porque va a suceder que nos van a llamar como llaman a muchos de los cristianos, que somos hipócritas, que hacemos nada más alguna buena obra para que nos vean, alguna buena obra para quedar bien o alguna buena obra para calmar nuestra conciencia. Vamos a ver qué es lo que nos dice Tito, capítulo 2 y versículo 8. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Y es que enseñar la verdad no es solamente enseñarla de palabra, sino también con acciones. Y de esa manera, por supuesto, los que nos critican pues van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque no van a encontrar qué criticar si nuestras acciones van de acuerdo o van de la mano con nuestra predicación. Qué interesante y qué importante también. Otra de las cosas sumamente importantes es que los ministros, los pastores, los predicadores deben o debemos dar buen ejemplo. Aquí mismo en Tito, pero en el versículo 7 del mismo capítulo 2 nos dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas obras. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tus enseñanzas. Eso es lo que estábamos diciendo. Es muy importante que nosotros no solamente de palabra digamos lo que tenemos que hacer o lo que debemos de hacer, sino que nuestras acciones reflejen lo que nosotros estamos enseñando, que nuestras acciones sean íntegras y sean serias, así como lo es la palabra de Dios. Bueno, y es que también debemos de tratar de abundar en esas buenas obras. Una vez que vamos encaminados en las buenas obras, una vez que hemos aprendido las buenas obras, una vez que las estamos haciendo, debemos de seguir ese mismo ejemplo. Debemos de abundar en buenas obras. Y vamos rápidamente a 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 18, para ver qué es lo que nos dice acerca de esto. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones o en buenas obras, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Qué interesante. Debemos de abundar en buenas obras. Debemos de ser ricos en buenas obras, tener muchas buenas obras, ser generosos, dice aquí, con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. ¿Cuántas veces nosotros somos egoístas? No queremos compartir con los demás. O tenemos una frase que es muy común y que decimos, es que este es mi dinero, ¿cómo lo voy a gastar? Me costó mucho trabajo, ¿cómo voy a gastarlo en esta o en esta otra persona? No, mi querido hermano, deberíamos de abundar en buenas obras.
Entonces, ya hemos estado hablando de buenas obras, lo que tenemos que hacer, que tenemos que practicarlas. Bueno, ¿de qué clase de buenas obras estaremos hablando? Bueno, en Tito 3:14 nos dice que nosotros debemos subsanar o deberíamos de ayudar a las necesidades urgentes de las personas. También dice la palabra de Dios en Gálatas 6:10 que debemos de ayudar a todos los hombres, especialmente a los creyentes. Qué interesante, ¿verdad? Y por supuesto en Juan 3:16 a 18 nos dice que debemos de ayudar a todos los que estén en necesidad. ¿Sabe? Jesús escribió las buenas obras en Mateo capítulo 15. Dice alimentar a los que tienen hambre, dar agua a los que tienen sed, ayudar a los desconocidos, vestir a los desnudos, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Todos esos son ejemplos de buenas obras. Todos esos son ejemplos de que somos verdaderos cristianos si es que los estamos haciendo, si es que los estamos practicando, si es que los estamos siguiendo. Él nos dice que cuando hacemos esto a los más pequeños, lo hacemos a Él. Y lo hacemos para Él. Algunas de las iglesias con más rápido crecimiento hoy en día son las que buscan la necesidad en las demás personas y tratan siempre de aliviar, de subsanar esa necesidad en los demás. Es por eso que esas iglesias empiezan a crecer, porque la gente ve el amor del cristiano sincero hacia ellos, que tratan de buscarlo, que tratan de ayudarlos, que tratan de sacarlos del mal o del problema en el cual se han metido. Sabe, mi querido hermano y amigo, la iglesia cristiana no se forma a base de fuerza, sino a base de amor. En Juan capítulo 13, versículo 35, dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que nos tengamos entre hermanos es la prueba más grande ante el mundo de que somos realmente seguidores de Cristo Jesús, de que realmente somos sus discípulos. Pero ¿qué pasa cuando en la iglesia, dentro de la iglesia, se están peleando? Cuando no hay amor, no somos realmente seguidores de Cristo Jesús. Bueno, el amor se demuestra con los hechos. Si de verdad amamos a la gente, vamos a querer ayudarles en su necesidad. En 1 Juan capítulo 3, versículos de 16 al 18, dice la palabra de Dios: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Se dan cuenta, mi querido hermano? El cristiano nacido de nuevo no tendrá que enfrentarse con el juicio que espera a los pecadores, sino que tendrá un juicio de obras o un juicio de recompensa. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15 nos dice la palabra de Dios: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obras que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Sabe, mi querido hermano? Para ir terminando, deberíamos de prepararnos hoy en día a hacer buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos. Y que cuando Cristo Jesús regrese, no nos alejemos de Él avergonzados, sino al contrario, que digamos: este es nuestro Dios, lo hemos esperado. Termino con 1 Juan 2:28. Dice la palabra de Dios: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que, cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Que el Señor te bendiga. Me despido, como cada semana, con las palabras de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta la próxima.